Ok. Buenos días a todos. Gracias por conectarse para esta sesión del Journal Club. Hoy vamos a tener la presentación a cargo de nuestra rotante Ada Vergara. Bien, bien, Ada, ¿puedes comenzar? Ok. Buenos días. Voy a presentar el artículo nombrado como invasión de Plasmodium vivax mediada por la banda 3. Es asociada con la variación transcripcional en los genes PVTRAG. Bueno, aquí están los autores que llevaron a cabo esta investigación. De acuerdo. Los presentes aquí ya conocemos el gran impacto que tiene Plasmodium vivax en la salud pública, ¿no? De hecho, PDOS es la especie de malaria más extendida y es, todo esto se puede atribuir justamente a sus características biológicas, como son la formación de hipnozoitos, que son las formas latentes del parásito. Además, la formación de gametocitos durante el primer ciclo del estadio sanguíneo incluso hace que las personas infectadas con este parásito puedan contagiar antes incluso de presentar síntomas. Y además, el Plasmodium vivax tiene una preferencia de invasión a los reticulocitos, que son los eritrocitos jóvenes, ¿no? Recién salidos de la médula ósea. Entonces, este último punto es justamente lo que despertó el interés en los autores de esta investigación para analizar y comprender este mecanismo molecular que media la invasión de Plasmodium vivax hacia los reticulocitos, ¿no? Justamente se quiere comprender esta interacción receptor-ligando. Y bueno, la importancia de esto radica en que conocer este mecanismo pues podría proporcionar como nuevas dianas, nuevos objetivos para el desarrollo de vacunas, que es algo que se necesita. De acuerdo. Como parte de los antecedentes, ya se ha relacionado antiguamente ciertas mutaciones. Por ejemplo, en individuos que tienen el fenotipo DAFI negativo, tienen una ausencia justamente de esta proteína en los eritrocitos, y esto se ha relacionado con dar protección contra la invasión de periodos. Es decir, eh, por ejemplo, en África Central leí que hay como las personas que tienen este fenotipo tienen una baja incidencia de infección por PVIVAX. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que PVIVAX, pues, la invasión de PVIVAX ha estado estrictamente por interacción del receptor del antígeno DAFI, que es DARK, con con una proteína que, bueno, no lo puse acá, pero es PVDBP. Y bueno, esto no fue tanto así, ya estudios más actuales han informado que PIVAX incluso es capaz de infectar a individuos con fenotipo de AFI negativo. Entonces, esto nos indicaría de que la invasión de PIVAX es un poco más complejo de lo que se creía al inicio y que tal vez son múltiples interacciones huésped-parásito y que dan diferentes vías alternativas de entrada a los reticulocitos. Aquí, por ejemplo, Eh, pongo, pongo dos ejemplos que ya se han analizado. Por ejemplo, este producto de gen se une a este receptor eh, de los reticulocitos y de igual forma este otro ejemplo. Además, también se conocen otros ligandos del Plasmodium vivax que se conoce que están involucrados en lo que sería la invasión, pero no se sabe exactamente con qué receptor del eritrocito se une. Incluso también se han identificado otros receptores, pero que tampoco se conoce con qué específicamente ligando de Plasmodium vivax hace el reconocimiento para que Plasmodium vivax pueda invadir la célula. Entonces, hay como una variable que nos pueden ayudar a dilucidar más todo este mecanismo de invasión complejo. Y son justamente estas mutaciones, ¿no? Estas mutaciones que protegen contra Plasmodium vivax y pueden
Y bueno, nos puede dar como una idea de identificar receptores, así como pasó con el fenotipo de afín negativo. Un ejemplo es justamente el polimorfismo SAO, SAO significa ovalocitosis del sudeste asiático. Esto está causado por una lesión del par 27 de la proteína de la banda 3. Y bueno, este polimorfismo se ha asociado con una reducción de hasta el 52% de la infección por PIVAX. Y bueno, esto sugiere un mecanismo de protección contra la invasión y que está dado por la banda 3, ¿no? Que la banda 3 podría ser un receptor justamente para la invasión. Con todo esto, los autores se plantearon la hipótesis de que múltiples ligandos de Plasmodium vivax pueden unirse a la banda 3, lo que posiblemente resulte en una unión cooperativa. Es decir, que, por ejemplo, diferentes productos de una misma familia multigénica podrían interactuar con el mismo receptor, ¿no? Para entrar a la célula. También vías de invasión alternativas, redundantes o participación en diferentes pasos del proceso de invasión, ¿no? Que el hecho de que algún ligando de Plasmodium vivax puede hacer interacción con el receptor de la banda 3 sería como un eslabón más en todo este mecanismo. Bueno, para resolver esta hipótesis se plantearon el objetivo de confirmar la vía de invasión mediada por la banda 3 en Plasmodium vivax mediante ensayos de invasión ex vivo y también identificar los posibles ligandos de Plasmodium vivax para la banda 3 mediante la secuenciación del transcriptoma. Bien, los métodos a grandes rasgos. Se recolectaron muestras de sangre de pacientes infectados con Plasmodium vivax. Luego estos glóbulos rojos se cultivaron hasta que el parásito haya madurado hasta esquizonte. Y estos esquizontes se enriquecieron con reticulocitos. Y posteriormente se utilizaron estos esquizontes ya purificados para hacer ensayos de invasión. Se hicieron 3 ensayos de invasión. Y además, adicionalmente, se hizo el análisis mediante la secuenciación del transcriptoma. De acuerdo, voy a explicar a más detalle en qué consistió cada ensayo, de acuerdo vaya con los resultados. Estos son los principales resultados, los principales 5 resultados, y voy a ir explicándolos a detalle. Bien, el primer resultado. El receptor de la banda 3 media un de invasión en los reticulocitos. Para evaluar esto, bueno, para entender este resultado, se tuvo que, por ejemplo, es un reticulocito, digamos, pero mutado. Este es el receptor, está de color azul y significa que está mutado. Entonces, cuando se hace la invasión con los merocititos del esquizonte, lo que se espera es que no puedan entrar a la célula porque está mutado el receptor y bueno, este sería el resultado, ¿no? Tal vez uno que otro pueda lograr entrar, pero ese sería el resultado. Y este resultado se vería aquí en la figura 3A, en donde reticulocitos con el fenotipo SAO10 y SAO20 tuvieron un porcentaje de inhibición de la invasión. Por ejemplo, aquí sería de 67. Y para este otro grupo sería un 70, 71. Y este resultado nos muestra que hay una fuerte inhibición de la invasión del Plasmodium vivax en los reticulocitos que tienen este fenotipo, este polimorfismo SAO. Entonces, la banda 3 cumpliría pues un papel como receptor en la invasión de estas células. Ahora, para investigar más a fondo, digamos, esta vía de invasión de la banda 3, se hizo otro ensayo, pero esta vez usando un anticuerpo policlonal de la banda 3, anti-banda 3.
Este anticuerpo lo que va a hacer es unirse al receptor en varios epítopos, como es un anticuerpo policlonal, eh, tapando, digamos, la superficie de este receptor, evitando que los merocitos puedan hacer interacción. Entonces, lo que se encontró fue esto, de que también hubo una disminución de la invasión en un 30 y tantos por ciento, 38 por ahí. Entonces, con estos dos resultados tenemos que, sí, que la banda 3 cumple un papel en la invasión, pero como podemos observar aquí, son diferentes porcentajes de inhibición. Entonces, hay una variación en los niveles de invasión. Pero esto, ¿a qué se podría deber exactamente? Se va a evaluar más adelante. Ok, el segundo resultado. El péptido PVTRAG38 compite con el ligando de la banda 3 por la unión. Se evaluó este péptido justamente porque en estudios anteriores ya se encontró que hay como cierto reconocimiento este ligando con el receptor de la banda 3. Y lo que se encontró fue que utilizando el péptido 50 micromolar se encontró una menor invasión de 27% y bueno, se aumenta la concentración, hay una mayor inhibición. Entonces, con esto se puede decir que este péptido de alguna forma compite con el péptido, este péptido, pero el endógeno, ¿no? El que produce el parásito, para unirse, pues, justamente con la banda 3 de las células. Aquí podemos ver esquemáticamente que este péptido producido artificialmente se une aquí al receptor. Ahora, lo que podemos observar en estos tres ensayos es que hay diferentes niveles de inhibición. Y aquí podemos ver que incluso el porcentaje de inhibición se da, es cierto que se da, pero en un menor porcentaje. Aquí esto se podría atribuir básicamente a que, por ejemplo, este péptido artificial no se pliega de la forma correcta en cómo se plegaría, por ejemplo, el péptido producido endógicamente por el parásito. Y esto podría, pues, sí, inducir a que no, digamos, no se una bien con el receptor y dé chance a que los merocitos, el péptido, este péptido endógeno de los merocitos, pues sí puedan hacer reconocimiento con el receptor y puedan invadir finalmente, y por eso pues encontramos un menor acá, un menor porcentaje de inhibición. Y con respecto al anticuerpo policlonal, me olvidé de mencionar esa parte, también se presume, como acá también vemos un menor porcentaje de inhibición, se presume que esto podría ser a que tal vez no se usó la correcta concentración y esto, digamos que quedaron superficies expuestas del receptor, y entonces los ligandos de los melocitos pueden hacer reconocimiento para poder entrar. Bien. El tercer resultado, la variación transcripcional de los genes PVTRAG y PVRBP es alta en 3 lagos exontes. Bien, para evaluar la variación de los niveles de inhibición que mencioné, se hizo justamente este análisis de la variación transcripcional, y esto más que nada nace por la idea de que los parásitos pueden invadir usando tal vez diferentes vías de receptor. Y si usan diferentes vías de receptor, esto se vería reflejado como diferentes perfiles de expresión de ligandos, ¿no? Y son justamente esos ligandos los que van a preferir, digamos, unirse a un receptor o a otro y generar justamente esta variación de los niveles de inhibición. Entonces lo que se hizo fue justamente una secuenciación del transcriptoma, y acá podemos observar que
son 50 genes, lo que se encontraron que tienen mayor variación transcripcional. Y son estas familias, los de acá, lo que tienen como mayor representación. Aquí vemos justamente esta familia multigénica que hemos evaluado justamente un péptido, ¿no? Para esta familia. Y está justamente acá representado que tiene cierta variación transcripcional. Entonces, si estos son las familias con más variación, podemos deducir ya de que estas familias contienen ligandos potenciales para la invasión. Okay. En esta siguiente imagen se hizo como, bueno, más que nada se eligió estas dos familias, porque según la literatura son los que tienen relación con unirse a los receptores. Y se encontró que de 40 genes de esta familia, 13 tienen la variación transcripcional mucho más alta. Y de esta otra familia, 5 tienen la variación transcripcional alta. Y bueno, además de esto, se había encontrado que, bueno, estos genes, bueno, estos productos de genes ya se habían como descubierto que son capaces de unirse a otros receptores, como son vasigina y también un receptor desconocido que no se logró encontrar. Y esto justamente muestra esta interacción de cooperación entre receptores para que el Plasmodium vivax entre a la célula. Bien, el cuarto resultado, los transcriptomas desquizantes revelan candidatos a ligandos en la banda 3. Bien, entonces, como se presume que la variación transcripcional está relacionada con la variación en el uso de la banda 3 para la invasión, se plantean dos hipótesis, de que, por ejemplo, una inhibición fuerte se podría deber a que hay una alta expresión de ligandos, y una inhibición débil se podría deber a que los merocitos no dependen de la disponibilidad de si está presente o no el receptor de la banda 3 para poder entrar a la célula, ¿no? Sino que tal vez utiliza otro receptor para entrar a la célula y esto se reflejaría de esta forma. Por ejemplo, en esta otra imagen se hizo un análisis de expresión diferencial y se clasificaron en 3 grupos. Inhibición fuerte, inhibición moderada e inhibición débil. Bueno, pero primero, lo que se hizo aquí fue que se hizo los ensayos de invasión justamente, y a partir de lo que se observó en estos ensayos, se pudo dividir en esos 3 grupos, y a partir de aquí se hizo el análisis de la expresión diferencial del transcriptoma. Entonces, esta expresión diferencial mostró que el grupo de inhibición fuerte tuvo una regulación significativa con respecto a los otros 2 grupos, ¿no? Que la regulación de estos genes fue mucho más alta, mucho más fuerte. Entonces, los candidatos a ligandos estarían justamente en este grupo. Aquí podemos observar que, bueno, son 20 genes que han sido justamente, que son incluidos tanto en estos 3 grupos. Y se encontró que 2
genes de 7 de PVRP y aquí 15, 40 de PVTRAG están entre los candidatos. Están entre los candidatos a ser ligandos. Y sobre todo se había encontrado que esta familia está sobre representada, ¿no? Entonces, lo cual refuerza aún más la idea de la asociación con la invasión. ¿De acuerdo? En este último resultado, la coexpresión en la familia de genes PVTRAG sugiere una redundancia funcional. Este último análisis se hizo más que nada para tener una mejor comprensión de todo esto, de todas estas, de las familias multigénicas, más que nada de la regulación de la familia de los genes PVTRAG. Entonces, lo que se hizo fue construir una matriz de coexpresión con los datos que se obtuvieron justamente del análisis de transcriptoma, y se encontró que 23 de 40 genes mostraron una fuerte coexpresión con genes de esta misma familia o genes de otra familia diferente. ¿No? Acá podemos observar que para el color azulito morado más intenso indica una correlación más fuerte. Y bueno, estos genes, además, los altamente coexpresados, se vincularon en una red, que es la que podemos ver acá. Y esta red reveló justamente grupos altamente interconectados, los que están dentro de este círculo punteado, y de los cuales algunos pues estaban en la lista anterior mencionada, por ejemplo, este gen, este otro gen. Entonces, desde aquí podemos presumir que los genes de este grupo podrían estar regulados a través del mismo mecanismo. Y todo esto se relaciona con el hecho de que genes, diversos genes interactúan entre sí para mediar esta invasión a los reticulocitos. Bien, como conclusión, se demostró, se confirmó que la banda 3 funciona como receptor en la invasión del Plasmodium vivax. Este gen PVTRAG38 es al menos uno de los ligandos, y la dependencia de su uso varía entre los aislamientos. Asimismo, el análisis de transcriptomas indica que los genes PVTRAG son los candidatos más probables. Eso fue todo, muchas gracias. Gracias, Ada, por tu presentación. Estuvo muy buena. ¿Alguien tendrá alguna pregunta para Ada? Acá tenemos Ulises tiene una pregunta. Ahora, empezar, me gusta mucho el artículo y de hecho tengo como que una duda, no sé, como referente a, o sea, ¿cómo resumirías, no sé, en pocas palabras prácticamente el artículo? O sea, sí, ah, o sea, porque como que vi la información, todo eso, pero o sea, ¿cómo lo resumirías más o menos? ¿O cuál es el dato más importante que tiene el artículo? Ya, justamente se trata de dilucidar y además de confirmar este mecanismo de invasión mediado por la banda 3. Ya hay referencias que indican que sí se da, pero no se sabe exactamente qué genes, qué familias multigénicas están involucrados en este mecanismo. Entonces, lo que se hace en esta investigación es justamente confirmar que la invasión se da mediante esta banda 3, ya sea con polimorfismo SAO o no SAO, o utilizando anticuerpos no péptidos. Y además de ello, hacer un análisis del transcriptoma para así ver qué digamos, ARNs mensajeros justamente están ahí expresados para hacer
para producir la proteína para que el Plasmodium pueda hacer interacción con este receptor y poder entrar a la célula, ¿no? Esto es básicamente lo principal del artículo. Dilucidar o hacer como encontrar los genes implicados en esta interacción. Ahora, aún no se sabe exactamente qué productos de genes son los que interactúan, ¿no? Hay como suposiciones. Por ejemplo, aquí en la conclusión puse este gen, ¿no? Que es al menos uno de los ligandos. Pero que no todos los aislamientos se refiere a los esquizontes, no todos los esquizontes lo usan para entrar a la célula, pero es al menos uno de ellos. Entonces, lo que faltaría ahora, pues, es justamente probar con otros péptidos para ver qué resultados nos da. Muchas gracias, Eva. Ujú. Hay una pregunta de Luis en el chat. Eh, te- la pregunta es, ¿qué tan complejo es el péptido BTRAG38? ¿Es muy grande con varias estructuras secundarias o es algo más simple? Bueno, esta pregunta sí me temo que no la voy a poder responder porque no tengo la información. No, no está incluida en el artículo, en la evaluación del artículo y no, tampoco he buscado algo al respecto de este péptido. Un poco al respecto. Luis, es una familia de proteínas bastante grande. No recuerdo exactamente cuántos, pero deberían ser más de 8 proteínas, parte de esta familia. Y una característica principal es que cada proteína de esta familia se une al menos a 2 receptores, en teoría. Eso es lo que se ha demostrado en sílico. Entonces, la idea es pasar de los resultados en sílico a ex vivo, ¿no? Y y bueno, sí, o sea, para también mencionarlo, hay el autor principal ha hecho una descripción bien, muy buena, una narración, perdón, podríamos decir, sí, un resumen muy bueno de la historia de antígenos, de receptores y ligandos en Plasmodium vivax a la fecha, en la parte de introducción. Pero claro, al final se centra básicamente en el estudio de esta familia de proteínas, porque son las que tienen que ver básicamente con banda 3 al parecer, ¿no? Ujú. Ay, gracias por el comentario. Gracias, Elizabeth, por la acotación. ¿Alguien más tendrá alguna duda para una pregunta? Sí, Ulises, me levantó la mano, fue un error. Sí, sí. No, que no sé si esto se extrapola del artículo, pero o sea, más o menos, o sea, ¿qué aplicaciones se podrían tener, o sea, referente o sea, ese tipo de estudios, ¿no? O sea, ¿qué aplicaciones se podrían dar con esto? Bueno, justamente, a ver, justamente contribuir a todo este conocimiento de lo que es la interacción receptor-ligando, que contribuye a que Plasmodium vivax pueda ingresar a la célula. Sería como que más conocimiento, o sea, introducir más conocimiento al estudio de cómo es, o sea, cómo se da la enfermedad, ¿no? Se puede decir así. Claro, cómo se da la enfermedad, cómo Plasmodium vivax es capaz de infectar reticulocitos. Perdón, disculpe, ¿cómo mencionaste, Ulises? No, sí, sí, no sé, a lo que mencioné la pregunta, o te refieres a... Creo que tu pregunta era sobre la aplicación, pero luego mencionaste algo más. Ah, sí, no, sí, eso nomás, o sea, la aplicación que tiene y que como, o sea, lo que me dijo, pues entendí como
que se puede usar para, o sea, tener un mayor conocimiento de cómo se da la enfermedad, ¿no? Por el parásito, ¿no? Y no quedó eso, ¿no? Ah, ya, Y bueno, o sea, la idea de hacer todos esos estudios es poder elucidar las interacciones ligando-receptor en la célula huésped, ¿no? Porque en teoría ese es uno de como que los targets clave a los cuales se evocan los estudios de, por ejemplo, candidatos a vacuna, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer la interacción de estas proteínas. Por último, el estado eritrocítico, específicamente el estado de invasión de merozoito al glóbulo rojo, reticulocito, es importante porque es el estadio que genera los síntomas, ¿no? O sea, ujú, es donde se generan los síntomas. Entonces, la idea de bloquear justamente el ingreso de los parásitos al glóbulo rojo es a través bloquear no tan solo los síntomas, sino también la posibilidad de que estos se multipliquen, ¿no? Eh, y se genere este ciclo, ¿no? Y por tanto también reducir la transmisión. Por eso es que los investigadores están muy interesados en estos temas. Ahora, con respecto, no sé si tu pregunta va un poco a la parte del tipo de, por ejemplo, de anemia que genera esta mutación SAO en los reticulocitos. Bueno, básicamente lo que se genera aquí es que los reticulocitos son, bueno, los glóbulos rojos básicamente son alterados, tienen una forma ujú, ovoide sí. y eso genera un tipo de anemia especial, pero es bastante distintiva en estas zonas allá por ejemplo, Papua Nueva Guinea y islas del Pacífico Sur. No, no es tan conocido aquí, pero sí, específicamente para también responder la pregunta de Daniela, lo que se hizo allá fue a este tipo de personas que tenían esta mutación en sus glóbulos rojos, se les sacó sangre en grandes cantidades y a partir de ahí se purificaron los reticulocitos y estos se criopreservaron y se trajeron aquí para poder hacer los ensayos de invasión. Entonces se trabajaron con reticulocitos con mutaciones naturales, ¿no? Gracias, Elizabeth, por tu intervención. Luis tiene otra pregunta. ¿Sería fácil lograr mutaciones con modificaciones genéticas en reticulocitos? No, no. Bueno, sobre las mutaciones generamos, eso sí no sabría. Tal vez habría que preguntarle a una persona que trabaje en eso especializadamente. No creo que no sea imposible, pero normalmente en malaria se está trabajando no necesariamente mutando a la célula huésped, sino al parásito, ¿no? Jugando con los ligandos, con la expresión de los ligandos per se en el parásito por especie, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es lo que yo sé que se hace a la fecha, ¿no? No, no sé también si eso tiene que ver algo con la ética, ¿no? No, no estoy muy enterada al respecto. Animales, de animales sí, no podría hablar, no sé nada de eso. Sí, Renzo. Hola, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta más que todo en la parte de métodos del segundo resultado. No sé si lo puedes poner. Creo que es el la competición con el ligando. Ajá. En la imagen, pues me causa curiosidad que al usar una concentración de 50, por ejemplo, bueno, sí hay una diferencia en comparación de usar la albúmina para la competición, pero cuando aumentamos la concentración del ligando, pues no aparece una diferencia significativa. Y uno puede pensar que lo normal, entre comillas, sería que a más concentración de ligando, pues más inhibición porque competiría más con el receptor. Pero probablemente esta no diferencia en... Ah, ya. Esa era la respuesta entonces, que hay un problema de saturación o es porque se usó menos muestras y por eso quizás no llega a alcanzar la significancia. Hola, Renzo. Sí, lo más probable es que haya sido hoy un problema de saturación, ¿no? De haber agregado mucho péptido. Entonces la concentración óptima es la de 50. Eso también
Al momento que se hacían los ensayos, se trabajaba en un proceso de estandarización ensayo a la vez, ¿no? Porque realmente, como tú ves, los ensayos son pocos, porque era difícil obtener muestras que que pasaran el filtro para poder usarlas para el proceso de invasión. Entonces, se trabajó a la par, la optimización y los ensayos, y efectivamente lo que ves ahí, la concentración de 100 microgramos es básicamente algo que pasa por problemas de saturación, pero no tan solamente pasa para el caso de este péptido, sino normalmente pasa en caso de otros, de usar también otros reactivos. Ok, gracias, Elizabeth. ¿Alguna otra pregunta sobre la presentación de Ada? Bien, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Gracias, Ada, por tu presentación. Gracias a todos ustedes por su intervención, por la discusión. Sí, pero muchas gracias, Ada. Y alistarse, Eric, para la sustentación.